Y vamos a volver con Eric García, él es exdirector de hidrocarburos del MINEM para hablar sobre Petroperú. Han habido cambios en la petrolera estatal de los cuales vamos a conversar en el siguiente bloque. No se muevan. En el caso de Petroperú, se va a continuar con el proceso de reorganización ahora que han nombrado el nuevo directorio, y si tiene detalles de cómo va el financiamiento de los 2.000 millones de dólares que se nació en un decreto de urgencia que hasta el momento no ha logrado todavía, digamos, concretarse los primeros 500 millones. Sobre ya la parte microeconómica de estructura de Petroperú, no me corresponde a mí mencionar eso. Para eso hay un directorio que ha sido nombrado anoche y ellos van a evaluar, ¿no?, la organización, y son, por supuesto, libres de modificar lo que consideren necesario para cumplir el mandato, que es hacer que la compañía genere flujos positivos para el país, ¿no? Sobre los 2.000 millones que están con el tema de inversión, ha habido resistencia de la administración anterior en ir por ese camino, pero ya no hay resistencia, así que eso va a fluir seguramente. Si pensásemos privatizar Petroperú, lo hubiera anunciado esta mañana. No es el caso. No nombra a un directorio de lujo para privatizarlo. No un directorio de lujo para evitar el colapso, ¿no?, y salir del hoyo, evitar las pérdidas, ¿no?, hacer que la compañía vuelva a generar utilidades, ¿no?, y respaldarla para que pueda cumplir, en la medida que tenga mejor utilidad, pueda ser exitosa y cumplir sus propios compromisos. Hoy en el editorial de la sección de economía del diario El Comercio se titula El regreso del MEF, porque todos los últimos años se vino reclamando este protagonismo que perdió esta importante cartera del gabinete ministerial en la discusión país. Al parecer esto no va a continuar ocurriendo, teniendo a Elmer Cuba como ministro de Economía. Uno de los temas a los que se refirió en su última conferencia de prensa del último viernes fue Petroperú. Y para hablar de ese tema nos acompaña Eric García. Él es exdirector general de hidrocarburos del MINEM. Eric, muchas gracias por tu presencia hoy. Un gusto estar acá, Lucho, Pedro. Encantado. Los cambios o la reorganización anunciada en el directorio de Petroperú por la gestión actual de gobierno, ¿van en el camino correcto? A ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El actual presidente, al que lo acaban de nombrar, a Oliver, regresa, ¿no? Y yo destaco bastante, lo he dicho en varios sitios, que es una decisión acertada por parte del ministro Cuba y del ministro Chino, porque fue el presidente que, vamos a decir, nos abrió los ojos a todos los peruanos, a decir, la empresa está mal, los números no están bien, hay que hacer una reestructuración, hay que hacer una operación diferente. Y ahí comenzó, no sé si se acuerdan, ya un tema político en donde se confundió la reestructuración con privatización y se simplificó la conversación, ¿no? Era los que querían mejorar, que los catalogaban como privatizadores, y los que querían mantener el statu quo, ¿no? O sea, eso era así. Ahora, han pasado varios directorios, el gobierno hizo un esfuerzo más con proinversión, pero de lo que tengo entendido que el anterior director no estaba tan alineado a lo que Proinversión quería hacer, ¿no?, que era reestructurar, sincerar las cuentas, había mucha resistencia. Tanto es así que cambiaron a la última gerente, Rita López, que comenzó con la reestructuración, comenzó a hacerlo, y lo primero que hacen cuando cambian de directorio es sacarla. Creo que la han despedido ahora, ¿no?, y a un grupo importante de trabajadores. Entonces, la señal era más como una percepción, el que quiere cambiar lo sacamos, ¿no? Ahora con este nuevo directorio, que me parece muy bien que los ministros lo estén respaldando, espero que se pueda concretar lo que ya más o menos se tiene esbozado, ¿no?, la reestructuración. ¿Y qué llevó? O sea, claro, como tú dices, ¿no? O sea, la historia al final se politiza tanto que se puede sobresimplificar a quienes están a favor, digamos, de una reestructuración, que les tildan de privatizadores, y quienes quieren que se mantenga, digamos, en lo mismo de siempre, básicamente, pues, viendo a Petroperú caer más y más. Pero si tuviésemos que retroceder un poco más para que la gente que nos esté viendo pueda entender ya no solo de la versión, digamos, sobresimplificada, sino ¿qué llevó a Petroperú a estar como está financieramente hablando hoy en día? A ver, por eso también, antes que me olvide, algo que también pidió Oliver, y espero que ahora se haga, era la auditoría forense, que eso es un poco lo que tú estás, lo que estás, y
Obviamente por un externo, no alguien de adentro, porque es un poco complicado que tú mismo te hagas una auditoría. Para determinar muchos eventos, ¿no? Esto no es un evento aislado, es una suma de eventos que hasta ahorita nadie sabe quién tiene la responsabilidad, pero te puedo ir detallando, ¿no? Primero, pasar de una modernización a una nueva refinería, eso fue un primer evento. Después, el tema de tipo de construcción de la refinería por terceros, las unidades auxiliares, o sea, hubo cambios de contratos, tampoco se determinó. El cierre de la antigua refinería Talara, mientras se construye la nueva, había posiciones que se mantengan en operación mientras construyes la otra. Eso también había que definirlo. En el último periodo ya con Castillo fue la pérdida de las líneas de crédito, no sé si se acuerdan, porque no quisieron que los auditen y al toque perdieron las líneas de crédito. Y ahí empeoró las cosas, porque como ya no tienes línea de crédito, alguien te tiene que dar el dinero y el Estado tuvo que dar el dinero. De ahí que más, la real situación de la refinería, ¿no? O sea, ahorita no sabemos si realmente opera al 100%. Ahora dicen que las unidades auxiliares no están bien, mantenimiento. Entonces, es mucha desinformación para una empresa tan importante. Y no dejar mencionar que en algún momento algún directorio salió a decir, compro crudo ligero porque me es más rentable. Oye, pero la refinería Talara es una refinería tan moderna que ¿cuál es, vamos a decir, el lujo que tiene? Que puede comprar crudo más pesado, para todo, crudo más pesado significa más barato la materia prima, y sacar mejores productos terminados. No tiene mucho sentido que no compres crudos pesados y sigas comprando crudo ligero diciendo que va a ser más rentable. La pregunta básica sería, entonces, ¿para qué hiciste la refinería? Otra pregunta que también en algún momento se hizo es ¿por qué solo a 95.000 y no 150? Porque en el tema de refinación uno gana por economía de escala, mientras más grande, y por más que uno diga, no, pero el país no requiere tanto, lo exportas. Claro. Entonces, hay muchas, pero muchas interrogantes de muchos directorios, pero no solo directorios, y acá hay que dejar claro algo, de muchos gerentes, porque hay que tener claro algo. El directorio dirige, aprueba cosas, presupuesto, pero no es el que va a negociar el día a día, negociar con los proveedores o con los clientes o establece las cuotas de descuento. No, eso es, o la operación de la refinería, eso es netamente gerente. Entonces, algo que sí se ha visto en estos últimos años es un reciclaje continuo de algunas personas que lamentablemente han politizado un poco Petroperú. Y yo, por ejemplo, he visto que hay muchos sindicatos, solo hay un sindicato que me gusta mucho porque dice, oye, nosotros queremos mejorar la empresa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Creo que es el de administrativo, no me acuerdo bien el nombre, pero los demás es, ¿quieren privatizar? No se meta. Denme dinero. Entonces, cuando una empresa se politiza es bastante complicado que la puedas arreglar, a no ser que tengas el respaldo político. Y me parece que en esta ocasión sí se tiene. Ay, no. Sí, bueno, el gobierno debería aprovechar que acaba de entrar y que está tomando decisiones en esa línea, ¿no? Decisiones fuertes, digamos, relevantes para reorganizar, en este caso, la petrolera estatal. Siempre se escucha también lo de la fuerza que tienen los sindicatos y la presencia que tienen incluso en el directorio de Petroperú, ¿no? Estos sindicatos que son los que, por lo general, cada vez que se habla de una reorganización, son los encargados de sabotearla, ¿no? Pasa lo mismo en Esalud, ¿no? En Esalud pasa exactamente lo mismo. Pero justamente es algo que debería cambiarse. Ojalá que si le dan las facultades legislativas o el mismo Congreso que realmente quiera ayudar a la empresa, uno de los cambios que tiene que hacer, la ley de Petroperú dice claramente que debe haber un trabajador sentado en el directorio. Eso no pasa en ninguna empresa. Claro. O sea, tú no vas a encontrar una empresa que un trabajador esté sentado en el directorio porque el directorio representa a los accionistas. Y los accionistas son todos los peruanos, no son los trabajadores. Entonces, eso también habría que cambiarlo, ¿no? Hoy escuchaba en la mañana a Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, mencionar que hay un exceso de gerencias en Petroperú, que no deberían haber más de 10. ¿Cómo lo ves? Coincido, ¿no? Por eso es importante separar por línea de negocio. Particularmente, Petroperú tiene una estructura muy frondosa, muchos jefatura, gerencia, departamento corporativo, o sea, es muy grande. O sea, se ha volvido una empresa para darle chamba a la gente de los partidos. Lo que pasa es que, vamos a decirlo, yo te cuento algo, ¿no? Ya ha habido casos, por ejemplo, en ENAP y en Ecopetrol, que son empresas públicas, que cuando se hicieron la reestructuración, un tercero ayudó a hacer el nuevo organigrama más eficiente. Y hubo un proceso, vamos a decir, de retiro personal. Fue doloroso. Es que es inevitable. Pero para no hacerlo político, y eso es algo que yo siempre digo, tenemos que hacerlo por línea de negocio para manejar ratios.
Alguien dirá que son ratios. Fácil, si yo tengo una planta de almacenamiento, no sé, pues de 100.000 barriles en Chile, vamos a poner un ejemplo, y se manejan con 50 personas. Yo volteo al Perú, oye, tengo la misma planta, 400, ¿no? Entonces te ayuda a manejar esos ratios, ¿no? O al revés, capaz lo correcto es manejarlo con 50 y tengo 10, hay que reforzarla, reestructuras, reordenas personal. Pero si no tienes ratios o temas comparativos, puedes politizar. Y el gran riesgo, y eso yo también se lo he mencionado a varios, es que todos los planes de incentivos para que el personal renuncie, tenemos que asegurarnos que no se vayan los buenos. Sí, pues. Porque ese es el incentivo perverso. O sea, yo conozco mucha gente muy, muy competente dentro de Petroperú y que están relegados. O sea, tú das una buena idea a la esquina. ¿Por qué están relegados? Bueno, o sea, porque ha venido de unas gestiones muy círculo politizadas, político. de un cupo de gerentes que tienen su propio grupo, ¿no? Entonces, gente muy buena está relegada. Entonces, esa gente, si tú le das un plan de incentivos, es muy probable que coge el incentivo y se vaya porque afuera van a conseguir trabajo porque son gente muy especializada. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso yo creo que acá deberíamos partir al revés, ¿no? Línea de negocio, identificar a la gente que no agrega valor y comenzar con ellos. Y esa quizás es la justificación, o sea, no sé cómo eso, porque trayendo un poco las críticas que se venía, salió este decreto de urgencia en donde se buscaba justamente separar, ¿no? A Petroperú en líneas de negocio, se decía, oye, se habilita a que se pueda hacer esta separación para luego hacer un análisis y demás. Lo que tú nos comentas se alinea más con esta iniciativa de decreto supremo en realidad, ¿no? Porque teníamos unas críticas que decían, no, lo que están haciendo es separar porque quieren vender por bloques cada uno de ellos. A ver, hay que aclarar algo, ¿no? Y qué bueno que lo hayas preguntado. Al que te dice que se va a privatizar, está en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la empresa debe tanto dinero. 1. 2, que su situación actual, operativa y de mercado no es tan buena, que si tú la sacas a vender en este momento, imagínate que la quiero vender. Imagínate que su precio real es 20, funcionando perfecto. Me darán 10. Me dan 10, volteo y tengo otros 15, 20 de deuda. Yo termino como Estado pagando más para venderla. No es eficiente. Ya lo dijo el ministro, lo ha dicho por inversión. Lo correcto es cómo mejoramos las finanzas, cómo mejoramos la operación. Entonces, la única forma es, para mí, línea de negocio, sincerar el personal que requieras, hacer lo más óptimo los procesos, despolitizarla. O sea, eso es lo principal. Algo importante también el tema del oleoducto, ¿no? El oleoducto podría seguir administrado por Petroperú, sí, pero no debería cargarlo a sus cuentas. O sea, porque el oleoducto para la empresa no es algo como un activo estratégico para la empresa. Pero sí es un activo estratégico para el país como promotor de inversiones en hidrocarburos. O sea, ¿quién debería pagar la cuenta? Capaz algo de las regalías que vayan a mantener ese ducto o ese oleoducto, porque tú al inversionista que venga, le dices, a los de la selva, ¿no? Acá hay un ducto donde pueden sacar su producto, la tarifa es tanto. Ahí sí sirve como país, pero a Petroperú no, pues. A Petroperú a veces ni funciona y saca 100 millones, saca 100 millones. Tampoco fue lo correcto, ¿no? Y deshacerse de activos estratégicos era también algo que se discutió en su Sí, momento. o sea, mira. No estratégicos, pero... Ya, los no estratégicos te puedes hacer, igual no cambia mucho la aguja, es una señal más que todo de cambio, ¿no? O sea, sería significativa. Por ejemplo, en el tema del edificio que muchos hablan. Sí. Yo particularmente, esa es mi posición. Yo no lo vendería, lo concesionaría. Tampoco lo mantendría así. ¿Ok? O sea, eso para tenerlo claro. Porque está en una zona tan estratégica y tiene tanto terreno mal aprovechado. Si ustedes ven el edificio, no tiene ni un sótano. O sea, para que se den cuenta la dimensión que puede crecer eso. O sea, podría ser, vamos a decir, lo puedes considerar un centro comercial con torres de oficinas, claro, y no pierdes propiedad, tienes una renta y de acá a 20, 30 años sigue siendo tuyo. ¿No? O sea, modelos de APPs hay varios. Yo creo que siempre hay que ver lo más estratégico, ¿no? ¿Y por dónde iría en todo caso? A ver, continuando con estas propuestas de reforma, es súper interesante esto de no deshacerte del activo, sino poder concesionarlo, ver algún modelo de colaboración público-privada. Vuelvo a algo que tú mencionabas, ese tema, ¿no? Oye, hay que despolitizar Petroperú porque han entrado funcionarios que tienen una visión un poco más política, no técnica y demás. A pesar de que la pregunta que tú haces se puede responder en sí misma, para la gente que nos está viendo,
¿por qué es tan importante esto? O sea, ¿por qué es tan importante sacar al personal que es más de corte político, que va a estar ahí para lanzar alguna declaración, digamos, que pueda ser vendedora, entre comillas, para un cierto sector de la población, trabajadores principalmente, y mantener a los técnicos? A ver, porque en primer lugar, Petroperú es una empresa de petróleo y a nivel internacional es un mundo técnico. O sea, ser especialista en hidrocarburos es algo, vamos a decir, no tan usual. Son pocos los que manejan temas de hidrocarburos en el país y lo correcto es que los que manejen la empresa. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si tú manejas una empresa bien, ¿quién se beneficia? Se beneficia todo, porque lo que vas a hacer es tener una empresa que ponga precios competitivos. Hubo una época en donde se criticaba que el precio de Petroperú era más alto que antes, o sea, del precio internacional mucho más alto. Entonces decían, oye, ¿qué pasó? Entonces, si tú haces una empresa eficiente, vas a estar muy pegado, porque tampoco es correcto, y eso para tenerlo claro, algunos piensan que vender por debajo del precio internacional, eso es lo correcto. No, porque estás perdiendo dinero. Sí. Lo correcto es precio internacional y un delta tan chiquito, más competitivo que la competencia. Y con eso ya estás ganando. Segundo, si Petroperú se manejara de manera técnica, y espero que ahora ya lo van a hacer, aprovecharías todo lo que tiene. O sea, Petroperú tiene tantas plantas que no están aprovechadas. O sea, yo te digo, te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no se usan? Por las normas. Ustedes deben haber escuchado que todas las empresas deben tener existencias de combustible. Existencias para todos, reservas de seguridad, ¿no? Caso de emergencia, ahí tienes combustible guardado. 15 días, ok. Pero ¿qué pasa? Que las plantas a nivel nacional no están llenas al 100%. Hay plantas al 60, al 70, al 80, la mayoría de Petro, ¿eh? Pero Lima está full, porque Lima es la que más mueve. Entonces yo te hago una pregunta, ¿por qué no ese combustible de emergencia lo guardas en Huánuco, lo guardas en Mollendo? O sea, lo guardas para emergencia. Porque hay una norma, ya, bueno, no del ministerio, sino de su Sinalmen, que ha dicho, yo voy a supervisar las existencias por zonas. Y dividió el país en 10 zonas. Entonces no puedes mover el combustible a otro lado. Cosa que en el mercado sí se mueve. O sea, cuando hay un problema vienen los de Tumbes a comprar a Lima. Vienen los de Puno a comprar a Lima. O sea, sí se mueve, así se mueve el mercado de hidrocarburos. Si tú rompieras esa regla, que creo que es muy restrictiva en el mercado, ¿qué permitiría? Que muchos almacenen combustible de emergencia en las instalaciones de Petroperú. Claro. Descentralizaríamos combustible. Mejoraríamos seguridad energética y también mejoraríamos el ratio de la empresa, ¿no? Claro, porque tendrías más ingresos. Entonces, hay cosas, por eso te digo que en esta nueva etapa de Petroperú tienes que salir de la caja. O sea, si vas a querer hacer lo mismo, no vas a tener resultados diferentes. Hay que salir de la caja. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar, ya les dije un par, pero hay más cosas porque no se está aprovechando lo que Petroperú tiene. Infraestructura, marca, por ejemplo, un caso rapidito. ¿Cómo identificas el combustible de Petroperú? Dame una palabra. ¿Cómo identifico? Sí. ¿Cómo la gente identifica a Petroperú? Barato. Barato. Tal cual. ¿Ok? La mayoría dice barato. No estoy negando que no lo sea, pero lo que muchos no saben es que Petroperú es una de las 4 marcas a nivel nacional, hay más de 20 y tantas marcas que comercializan combustible, es una de las 4 marcas que usan aditivos. El aditivo es algo que la norma no te pide, pero tú como marca quieres darle un plus. Algo más. ¿Ya? Y el aditivo, hay diferentes tipos de aditivos. Uno que te ayuda a limpieza el motor, otros que te ayudan a reducir emisiones, hay otro preservar el motor, hay una combinación de varios. O sea, Petroperú gasta un plus para que su combustible tenga aditivos. ¿Quién lo sabe? No es difundido, pues. Ya. Dime una cosa. Si tú difundieras, tema marketing, ustedes que manejan más marketing que yo, combustible barato y con aditivo, ¿no tendría más ventas? Por supuesto. Ya. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Te das cuenta que hay muchas cosas que tú puedes aprovechar. Y sencillas, ¿no? Y sencillas. Sí. Pero hay que meterse a chambear, despolitizar, pensar en la empresa cómo aprovechar lo que ya tiene y no lo estás aprovechando. Bueno, Eric, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Entonces, ha sido una buena noticia la elección de Oliver Stark, o el regreso de Oliver Stark a la presidencia del directorio de Petroperú, y que la petrolera estatal o su directorio en particular cuente con el apoyo político de la gestión de que eso es lo más Keiko importante. Fujimori. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si hay presión, yo sé que hay otro grupo de políticos que dicen no privatizar. Si se para la reestructuración,
¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con los rescates. Vamos a seguir metiendo plata al bolsillo eso del Estado nos sigue para comprometiendo ingresar a más. Perú y menos Sí. carreteras, menos Sí, colegios, menos entonces, pistas, entonces etcétera. yo creo que hay que darle, ya se dijo que no es privatización, hay que apostar todo y sobre todo mucha transparencia, ¿no? Y no solamente, mensaje final, no es un tema solamente de directorios, ¿ah? También hay que ver ese refresco en las gerencias que nos den también la tranquilidad de que va a ser un trabajo transparente, que eso es lo más importante, ¿no? Gerencias técnicas y transparentes al fin y Sí, al cabo. tal cual. Eric, muchas gracias. No, Ha gracias. sido Eric García, especialista en hidrocarburos y exdirector general de hidrocarburos del MINEM.